la votación de hace 2 días en el Consejo de Derechos Humanos, por supuesto que nos preocupa. Sin embargo, pues nosotros hemos venido desde hace mucho tiempo explicándole al mundo de que detrás de ese informe de la doctora Bachelet había mucho prejuicio. Pues primero porque nunca se visitó realmente a Venezuela, ni siquiera en el informe inicial se trabajó con algunas ONG como Provea, que si ustedes empiezan a buscarlo por internet, sabrán perfectamente quiénes financian a ese tipo de ONG, y en base a eso fue que se le dio el informe a la Coordinadora de Derechos Humanos de la ONU. Nosotros el año pasado, cuando se presenta el primer informe de Bachelet, inmediatamente el gobierno venezolano la invita, incluso la había invitado antes y luego ratificó la invitación para que fuera ella personalmente con su grupo de técnicos a hacer una inspección. Porque bueno, en Venezuela durante estos últimos 20 años, desde el comienzo de la revolución, se han dado muchas políticas para desestabilizar el país, que tienden fundamentalmente a la violación de los derechos humanos en materia alimenticia, en materia médico-asistencial, en materia económica, en materia financiera, y todo, bueno, por parte de un plan establecido por Estados Unidos y los sectores económicos internacionales. Por eso, en más de una oportunidad, pues, se le planteó a la doctora Bachelet la necesidad que ella visitara, pues, hiciera un informe con un técnico de la ONU directamente en Venezuela. Todo el mundo sabe perfectamente que ese informe es un informe incluso que está orientado por Estados Unidos y el Grupo de Lima. Para eso se financió la elaboración del mismo alrededor de casi 2.500.000 dólares por países del Grupo de Lima, enemigos por supuesto del gobierno venezolano en esta coyuntura actual, satélite del gobierno norteamericano, y por supuesto pues esa comisión de 3 personalidades, entre ellas un representante chileno que fue hasta abogado que representó a los asesinos, el grupo de militares asesinos vinculados a Pinochet, pero ese grupo ni siquiera tampoco visitó Venezuela. Ese grupo lo que hizo fue que contrató a un grupo de funcionarios panameños que nadie conoce, unas 13 personas que trabajaron fundamentalmente pues cuando los medios y las redes sociales comienzan a hacerle las preguntas sobre la visita a Venezuela. La respuesta que dan es que bueno, se basaron en informes de Provea, se basaron en informes de Instagram, de Twitter, etcétera, y por supuesto que entendemos que detrás de eso pues había una actitud prejuiciada y intencionada. Ahora, todo eso tiene que ver fundamentalmente pues con el llamado a elecciones. O sea, la oposición en Venezuela se ha desgastado, la orientación del gobierno norteamericano y la comunidad europea o parte de la comunidad europea de poner un títere ahí para apoderarse de Venezuela no le dio resultado. Se supone que ese presidente encargado provisional debió haber llamado en 6 meses elecciones y por supuesto pues no, nada de eso se da porque no hay apoyo popular, quedaron en nada. ¿Y cuál es la gran preocupación ahorita? La gran preocupación
es que grandes sectores de esa oposición que hace 2 años acompañaron a Guaidó, hoy en día pues lo están rechazando y decidieron participar en elecciones internas. Arnoldo, Forma... perdóname, te hago una consulta ahí porque estás dando mucha información para analizar lo que pasó. También queríamos saber tu análisis, teniendo en cuenta esto que vos decís, de las elecciones que van a ocurrir en diciembre en Venezuela. ¿Qué lectura haces también de esta injerencia en este contexto, también dependiendo de las elecciones que van a ocurrir en Estados Unidos? Claro, por supuesto, las elecciones, nosotros tenemos que ver mucho. Venezuela nunca ha dejado de estar en la órbita de Estados Unidos para todo, no solamente para apoderarse del petróleo y de las riquezas internas, sino incluso siempre que el presidente actual, como lo hizo el presidente anterior, Obama, tiene algún problema de carácter interno, fundamentalmente se piensa en Venezuela, invadir a Venezuela, bloquear a Venezuela, más política negacionista contra nuestro país, y en estos momentos, por supuesto, es lo que se está haciendo. Los votos latinoamericanos, fundamentalmente, pues en la Florida son decisivos. En esta parte, Trump la ganó en las elecciones pasadas y en estos momentos prácticamente la está perdiendo. Si a eso se suma el rechazo que tiene en los sectores afroamericanos, por supuesto que bueno, es muy fácil presionar la situación de Venezuela y está en la agenda pues para los dos candidatos norteamericanos, el punto Venezuela, para poder ellos sacarle provecho político a su elección. De tal forma de que, bueno, eso lo sabemos nosotros, que en la medida en que se acerca las elecciones en Estados Unidos y en la medida en que el Trump no siga avanzando en las encuestas o siga estancado, por supuesto va a seguir dando opiniones, endureciendo y poniendo a sus halcones o poniendo a sus títeres latinoamericanos como el Grupo de Lima para que arrecien su política contra Venezuela. Pero insisto, compañero, el objetivo fundamental es que no se realicen las elecciones en Venezuela, porque a ese supuesto presidente provisional que ellos reconocen, lo reconocen por ser presidente de la Asamblea Nacional. Al ver nuevas elecciones de Asamblea Nacional y a ver nuevas directivas de la Asamblea Nacional, bueno, no van a poder seguir diciendo tenemos presidente provisional en el caso concreto de Venezuela. Y esa es una de las grandes preocupaciones que tiene tanto el Grupo de Lima, fundamentalmente Brasil y Colombia, que son en estos momentos pues las puntas de lanza que utiliza la administración de Estados Unidos y el Pentágono para agredir a Venezuela. Y entonces, bueno, en eso están. Venezuela viene tranquila, no pudieron desestabilizar a Venezuela en todos estos años, o es que ya se les olvidó a ustedes cuando escaseaban los alimentos, cuando escasearon los medicamentos, cuando todavía lo siguen haciendo, comenzaron a presionar para que Venezuela no comprara alimentos y países no le vendieran alimentos a Venezuela, cuando jugaron con la moneda y sabotearon la moneda, cuando estabilizaron una política desde el norte y desde Colombia para golpear al Bolívar y utilizar el dólar permanentemente para desestabilizar. Arnoldo, ya que hablabas de esta visión geopolítica y las implicancias que trae esta resolución, te preguntamos al respecto de tu opinión como diplomático frente a esta injerencia que incluso avalan países de la región para que un país pueda resolver sus problemas, como en este caso es Venezuela. ¿Qué te parece el vaciamiento de organizaciones regionales como el UNASUR, ¿no?, que servirían hoy en día para resolver los problemas entre los países latinoamericanos sin depender de la injerencia de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué te parece eso? No, el objetivo fundamental de la administración Trump es tratar de eliminar todas esas organizaciones regionales
que le daban contexto, que fortalecían la unidad interna, que fortalecían las negociaciones internas y por supuesto pues ayudaban a mantener el perfil de autodeterminación de los pueblos. Todo eso es una estrategia pues de los sectores de la derecha internacional y así han venido acabando pues, por supuesto con la UNASUR, con el CELA y los otros organismos de carácter interno pues que durante la década de Chávez, la década de Néstor, ¿no? La década de Lula, hubo una política orientada al fortalecimiento y a la unidad latinoamericana y caribeña. O sea, todo eso es parte de una estrategia que, bueno, que no ha tocado vivirla por el cambio geopolítico de la región y el predominio de Estados Unidos con estos países satélites, pero bueno, seguimos dando la pelea. Hemos sorteado con el apoyo popular, porque la revolución se ha mantenido fundamentalmente por tener apoyo popular y cada día hay mucho más conciencia del pueblo. Nosotros estamos convencidos que en estas elecciones y en las elecciones pasadas, con toda la presión que hubo, Nicolás Maduro sacó 6 millones de votos. En estas elecciones parlamentarias es casi seguro, pues a pesar de la situación de crisis que no negamos, pero inducida por supuesto, pues con todo lo que usted acaban de reconocer y decir en estos momentos, y estamos convencidos que la votación la votación popular va a ser masiva y además pues ahorita están inscritos alrededor de casi 120 organizaciones nacionales y regionales, la gran mayoría son organizaciones de oposición que van a participar en las elecciones a pesar de lo que diga la ultraderecha venezolana y a pesar de toda la presión de la comunidad europea y de Estados Unidos. Arnoldo, te agradecemos mucho la comunicación, seguramente vamos a estar contactándote nuevamente más cerca de la fecha de las elecciones. Nosotros también queremos expresar nuestra solidaridad con todo el pueblo venezolano y también, como vos decías, desde las organizaciones sociales, desde el campo popular, seguimos apoyando la revolución bolivariana y ahí estaremos para lo que necesiten. ¿Me permite 2 minutos? Sí, cómo no. No, lo que sí te quería decir para terminar con lo que iniciamos es que, bueno, nos duele mucho la decisión del gobierno argentino en materia de política internacional, porque entendemos que esa decisión está condicionada por la deuda externa que dejó el gobierno de Cambiemos y por supuesto pues por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hoy nosotros recogemos la petición que hicieron grandes sectores de dirigentes argentinos hace aproximadamente un año cuando arrancó el gobierno, cuando decían que era 1000 veces preferible hacer una auditoría de carácter interno que le permitiera al país saber exactamente pues si íbamos a llegar a negociar con el Fondo Monetario Internacional, saber exactamente pues qué era lo que se podía negociar, qué era lo que realmente existía y qué fue lo que se había robado la gestión anterior que nunca el pueblo argentino conoció.